Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición de nuestras EAPN Talks, que son nuestras sesiones formativas online. En este caso va a ser sobre ciudadanía digital para combatir el odio, desinformación, bulos y riesgos en redes sociales, un tema que cada vez está más presente en nuestro día a día y que afecta tanto a profesionales como a entidades y ciudadanía en general. Esta actividad que hacemos hoy no es una actividad cualquiera porque, bueno, hoy justamente esta semana comenzamos una campaña de sensibilización sobre los discursos y delitos de odio. Un momentito que me estoy aceptando a gente ahora. Entonces, bueno, justo hoy nosotros empezamos una campaña de sensibilización sobre los discursos y delitos de odio, lo lanzamos desde APN Castilla-La Mancha, con motivo del Día Internacional para contrarrestar los discursos, que se conmemora este jueves 18 de junio. Entonces, bueno, antes de dar paso a la sesión, os quiero explicar un poquito la campaña y sobre todo los recursos que podréis encontrar en la página web que hemos hecho al respecto. Bajo el lema "Si cambias el discurso, cambia la mirada", sobre todo queremos invitar a reflexionar sobre cómo determinados prejuicios pueden normalizarse a través del lenguaje, sobre todo en redes sociales y en entornos digitales. Entonces, a través de materiales, recursos y acciones de sensibilización, queremos fomentar una mirada más crítica frente a los estereotipos, la discriminación y los propios discursos de odio. Entonces, os voy a compartir brevemente la página web que hemos hecho sobre la campaña y todos los recursos que podéis Sara, encontrar. alguien dice que no está escuchando, perdóname que te ¿Ah, interrumpa. sí? ¿No me escucháis? A ver. No escuchamos, dice alguien. No sé si todo el mundo escucha menos esa persona o hay A alguien. ver. Vaya, a ver. ¿Me escucháis? Ah, otras Vale, personas sí. sí. Vale, pues creo que Wada coge. Lo siento, creo que sois vosotros. Vale. Y que como a veces me ha pasado lo de que no se me escucha, vale, perfecto. Pues nada, os voy a compartir eso brevemente la web de la campaña para que podáis echarla un vistazo, ¿vale? Creo que se ve ya. Sí, ¿La podéis ver la página? Bueno, pues nada, este año hemos querido poner el foco en cómo, porque esta es la segunda edición que hacemos de esta campaña, justo esta semana, que se celebra el Día para contrarrestar los discursos, y este año hemos querido poner el foco en cómo muchos prejuicios se esconden detrás de expresiones aparentemente cotidianas que escuchamos con normalidad, ¿no? No tengo nada en contra, pero, no lo digo con mala intención, pero respeto a todo el mundo, pero, es decir, frases que parecen inofensivas, pero que muchas veces sirven para justificar estereotipos, generalizaciones o mensajes que terminan alimentando la discriminación y el rechazo hacia determinados colectivos, sobre todo los colectivos más vulnerables, que sois con los que mayoritariamente trabajáis muchas de las organizaciones que estáis hoy presentes. Entonces, además de sensibilizar, sobre todo queremos ofrecer también herramientas prácticas para actuar ante los delitos y discursos de odio. Entonces, ¿qué podremos encontrar en esta página? Bueno, es verdad que hemos contado con la participación de muchas organizaciones, tanto de personal técnico como de participantes, ¿no? Que nos han ayudado a difundir los propios lemas de la campaña, que bueno, no sé si estáis aquí presentes, pero si lo estáis, daros las gracias y que bueno, el resto de personas, si no habéis participado, podéis hacerlo porque bueno, estamos enviando los carteles para que podáis también difundirlos en redes sociales. ¿Qué recursos hemos realizado? Pues hemos hecho un tríptico informativo que es para descargar y que podáis imprimir las propias organizaciones. Y aquí básicamente lo que queremos enfocar es cómo combatir o qué podemos hacer ante un delito de odio, ¿no? Cuáles son los recursos existentes que hay a día de hoy, dónde se puede denunciar y además un código QR con un mapa de recursos que es muy interesante que está por provincias y por cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces podéis encontrar el contacto tanto del organismo público como de la organización social al que podéis acudir en el caso de presenciar, ¿no? o experimentar un propio delito de odio. A ver, sigo admitiendo a gente, perdonad. ¿Qué más cositas? Bueno, también hemos hecho una guía que es más amplia que el tríptico, igual, sobre recursos, organismos, qué hacer a nivel personal si vemos o presenciamos un discurso o un delito de odio tanto presencialmente como en las plataformas digitales. De hecho, hemos incorporado enlaces de denuncia de todas las redes sociales porque todas cuentan con una sección para denunciar cualquier comentario de odio que veáis. Es decir, más allá de la parte legal, ¿no? de los propios delitos de odio, los mensajes que se propagan en las plataformas digitales también se pueden denunciar en todos estos enlaces que podéis ver, aunque bueno, María, ahora que os la voy a presentar, nos va a contar un poquito más al respecto y bueno, todos los recursos y apoyos disponibles que existen a día de hoy, ¿no?
Y bueno, obviamente la sesión de hoy de María también va a estar aquí colgada en cuanto terminemos, va a estar. Y nada, os animamos sobre todo a que le echéis un vistazo a esta página web, podáis difundir todos los materiales, recursos y que bueno, que además en redes sociales también vamos a estar durante toda esta semana publicando el vídeo de la campaña, fotos con los lemas de la misma, etcétera. Sobre todo también queremos poner sobre la mesa la importancia de concienciar sobre este tema, porque además hace 2 semanas el Ministerio de Interior sacó los últimos datos del Informe Nacional contra los Delitos de Odio, que el pasado año se incrementó más de un 23%. Es el dato más alto registrado hasta la fecha, así que creo que o sea, al final es más importante aún seguir hablando y concienciando sobre este tema. Entonces, bueno, ya no me quiero enrollar más, ya os he enseñado la página web, os animo a difundirla y que también entréis en nuestras redes sociales. Y ahora voy a dar paso a María, porque ella también forma parte de estas acciones divulgativas que queremos hacer esta semana. Entonces, bueno, ella es María Zavala, es coordinadora de Ciudadanía Digital en FAD Juventud, periodista y divulgadora especializada en sociedad digital, educación y alfabetización mediática. Además, cuenta con una amplia trayectoria trabajando con familias, centros educativos, administraciones públicas y entidades sociales en el ámbito de la cultura y ciudadanía digital. Y es también autora del libro Ser padres en la era digital. Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta sesión? Pues cómo detectar bulos, noticias falsas y contenidos manipulados, cómo identificar los discursos de odio, ciberviolencias y otros riesgos presentes en el entorno digital, y qué herramientas y hábitos podemos incorporar para navegar de forma más segura, responsable y crítica. Ahí es nada. Así que bueno, creo que sin duda vamos a aprender muchísimo con María, sabe muchísimo sobre el tema, yo tengo muchas ganas de escucharla, así que bueno, ya no me enrollo más y muchísimas gracias María, de verdad ya te lo he dicho antes, pero para mí es un placer y un honor tenerte aquí y nada, gracias por acompañarnos y cuando quieras. Bueno, gracias Sara por esta presentación. Me pones como en un nivel muy alto. Luego lo mismo decepciono a todas las personas que nos están acompañando en este rato, a las que aprovecho para agradecer que saquen 1 hora, 2 horas de su tiempo de la mañana de hoy para escucharme hablar sobre estos temas. Espero que no hable solamente yo y que también podamos compartir un poco de reflexión. Es cierto que voy a compartir una serie de recomendaciones sobre distintos temas, pero creo que sobre todo lo que voy a hacer es tratar de despertar reflexión, porque vamos a hablar de temas que son muy relevantes, que cada vez tienen más incidencia en nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo cada vez nos parece como que dependen más de otros, y hay muchos aspectos que tienen que ver con combatir muchos de los riesgos de la sociedad digital que tienen mucho que ver con nosotros. Quiero agradecerlo primero a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social por invitarme a participar en esta SEAPN Talks, a Sara por ponérmelo tan fácil, y sí que querría, antes de empezar a hablar ya más en profundidad, un disclaimer, ¿no? Como una aclaración. Es cierto, yo estoy aquí representando a FAD Juventud como coordinadora de Ciudadanía Digital, que es una fundación privada sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la juventud. Y esto hace que en muchas ocasiones, seguramente casi sin darme cuenta, esté hablando casi siempre de adolescencia, juventud, infancia, familias, comunidades educativas. Pero de lo que vengo a hablar hoy realmente apela también a cualquier adulto que esté vivo en los tiempos de hoy y que por lo tanto es un ciudadano también digital. De manera que todo lo que podamos aprender todos en general nos servirá para ayudar a esas personas a quienes queramos ayudar, sean esos destinatarios beneficiarios, menores de edad, familias, adultos, ciudadanos en busca de empleo, ciudadanos de colectivos vulnerables, etcétera, etcétera. En FAD trabajamos desde 2 pilares: la prevención de conductas de riesgo social, adicciones, riesgos de los entornos digitales y violencias, y también en iniciativas, proyectos que tienen que ver con el desarrollo de competencias personales, sociales y de capacitación para el empleo, ¿no? Y ahí es donde se incluye todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital. Voy a compartir pantalla para que podamos seguir un poco la presentación que he preparado para hoy. Sara, si me confirmas de voz que se está viendo, me quedo ya Sí, tranquila para arrancar. Fenomenal. sí, lo único que ahora, perfecto María. Sí, que estaba antes como en modo presentación, ahora ya están las diapos, ¿no? Bueno, espero que lo estéis viendo. Bueno, como punto de entrada, es cierto que son muchos y muy diversos los riesgos que a casi todos nos preocupan en relación con el mundo digital. Esta diapositiva hace un resumen somero de las principales preocupaciones respecto a los riesgos que corren niños, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales, pero en realidad son unos riesgos que compartimos los adultos que estamos en entornos digitales, porque aunque con cierta frecuencia pensamos que sabemos mucho más de muchas cosas, de algunas cosas sí sabemos más, pero de las connotaciones de algunos productos y servicios digitales que utilizamos
utilizamos con enorme frecuencia, no necesariamente sabemos tanto como creemos, o sí sabemos, pero no nos da tiempo a reflexionar sobre algunos aspectos. El caso es que muchos de los riesgos que podemos experimentar todos en entornos digitales tienen que ver con la seguridad y la protección, ¿no? Tanto las conductas de terceras personas que puedan estar dirigidas a hacernos daño, con la exposición a contenidos inapropiados, que no es solamente algo que experimenten los menores, sino que hay otros contenidos que pueden ser inadecuados para adultos en función de sus contextos vitales personales. Todo lo relacionado con riesgos de ciberseguridad por privacidad, robo de datos personales o mala o falta de securización de dispositivos o perfiles, el impacto de muchas prácticas digitales en nuestra salud mental en todos los sentidos, porque hay algunas de las cosas que hacemos en entornos digitales que nos ayudan y otras que nos perjudican. Usos problemáticos, la comparación constante, la dependencia emocional, también ahora como estamos empezando a oír con muchos de los asistentes de inteligencia artificial, el impacto, en este caso sí, de el uso excesivo de algunos aspectos del mundo digital en el desarrollo de las nuevas generaciones, la desinformación, la manipulación informativa, todo lo que tiene que ver con los sesgos, todo lo que tiene que ver con el discurso de odio, con la manipulación, con las noticias falsas, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente. Y he querido poner este mapa porque aunque se habla, insisto, mucho de que son los riesgos que corren nuestros menores en entornos digitales, en realidad los vivimos también muchas veces los adultos. Y creo que es por eso importante que haya espacios como este. Las iniciativas de las que acaba de hablar Sara son fundamentales y se desarrollan por toda España y por todo el mundo con el fin de concienciar a la población, pero es fundamental que quienes estamos escuchando de verdad escuchemos para tratar de influir de verdad en quienes después nos estén escuchando a nosotros, ¿no? Porque quería hacer también un repaso de contexto social de algunos aspectos que creo que son importantes para luego todo lo que cuente a continuación. Lo primero es que como sociedad no somos todos iguales, ni todas las personas, ni todas las familias, ni todas las ciudades, ni todos los territorios geográficos, ni no somos todos iguales y sin embargo de alguna manera nos llegan discursos homogéneos y yo creo que es importante saber que en función de quiénes seamos o el colectivo con el que estemos trabajando hay que matizar una serie de mensajes para que realmente lleguen y sean eficaces. Por otra parte, estamos en un momento temporal extremadamente complicado. Venimos de unos años de una enorme inercia en la adopción de la revolución digital. Hemos empezado a utilizar productos y servicios digitales sin realmente entender cómo funcionaban, sin que realmente estuvieran diseñados para ese uso tan masivo. Esos productos y servicios han ido evolucionando con el paso del tiempo y ahora, que lo usamos todos con enorme frecuencia, hay una creciente desconfianza hacia estos productos y servicios digitales, en términos de seguridad, en términos de impacto, en términos de incertidumbre sobre el futuro, y esto en algunos casos nos lleva a cierto pánico respecto al impacto verdadero que pueda tener esa tecnología o esos productos y servicios digitales en nuestras vidas presentes y futuras, ¿no? Por otra parte, vivimos en un marco social, y ya no tiene esto nada que ver con la tecnología, de una enorme sobreinformación. Recibimos demasiado input informativo como para poder gestionarlo y esto aplica sobre todo, me da igual, desde ser padres hasta ser hijos, hasta cómo vestirse, cómo cuidarse, cómo encontrar empleo. Hay demasiada información y por lo tanto es muy difícil filtrar. Nunca se tiene una sensación de, bueno, esto lo tengo ahora más o menos controlado. Un marco social de enorme sobreprotección hacia las nuevas generaciones, de crisis de autoridad también, de retos diferentes entre las generaciones a la hora de conciliar, a la hora de encontrar vocación, a la hora, por supuesto, de encontrar vivienda, a la hora de gestionar la empleabilidad, tanto acceder al primer empleo como numerosas personas que llegada a una edad, pues por ejemplo de los 50, se encuentran de repente con un reciclaje necesario obligatorio, situaciones de crisis migratoria, de desigualdades, de vulnerabilidades extremas, de España vacía o vaciada en función del territorio geográfico. Yo creo que todo esto influye mucho en el contexto de las personas, de manera que todo lo que hablemos hoy sobre desinformación, sobre manipulación, noticias falsas, discurso del odio, ciberviolencias, tiene mucho que ver con lo digital, pero tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, que es también una sociedad de garantías. Dime lo que tengo que hacer para que no me engañen online. Dime lo que tengo que hacer para que mi hijo no tenga problemas en Internet. Queremos una lista de checklist, una especie de checklist de ítems y queremos marcarlos todos para dormir tranquilos por la noche. Y hay algunas cosas que tienen mucho que ver con la tecnología, pero otras no. Y hay algunas cosas que pueden solucionar las grandes empresas tecnológicas o las leyes y otras no. Y vivimos en una sociedad finalmente de enorme confrontación, polarización, inmediatez, etiquetas. Necesitamos meternos en sitios para no salir de ahí, porque eso nos hace sentirnos tranquilos. Y todo esto contribuye a muchas de las cosas que pasan después y que en principio achacamos
a la presencia de tecnología, ¿no? Además de un enorme ruido, de una enorme nostalgia por los tiempos pasados que nos hacen olvidar algunas cosas que no iban tan bien hace años y olvidar algunas cosas que van mejor ahora, pero empezamos a mezclar mensajes y nos lleva a también emergen, aparecen muchos prejuicios que de nuevo en ocasiones atribuimos exclusivamente al uso de la tecnología o al cómo funciona la tecnología. Ahora, por ejemplo, el mensaje constante de son los algoritmos, y claramente los algoritmos están diseñados con una intención muy clara por parte de quienes los desarrollan, pero hay decisiones que todavía podemos tomar las personas. De eso va a ir un poquito esta sesión, ¿no? Después de este contexto social, un contexto tecnológico, el sector tecnológico, como todos los sectores industriales, claramente persigue sus beneficios y está marcado por algunas de estas palabras, ¿no? Por una enorme rapidez en la aparición de nuevos productos y servicios, una enorme revolución respecto a cómo vivíamos hace unos años, no tantos, pero ya no son tan nuevas algunas tecnologías. Una enorme demanda por parte de la sociedad de que esa innovación sea cada vez más ética y transparente, más respetuosa con los usuarios, de que el diseño de los productos y servicios digitales sea por defecto más seguro y más respetuoso con nuestra privacidad. Se les exige transparencia, se les exige que hagan una mejor selección del contenido que está disponible para los usuarios, ¿no? Estas son algunas de las palabras que marcan el presente del sector tecnológico, que es muy amplio. Normalmente pensamos en las 4 o 5 grandes compañías tecnológicas, pero son muchas las empresas que están desarrollando productos y servicios digitales. Luego tenemos a nuestro sector público, que está marcado por algunas de estas palabras que aparecen en pantalla, la manera de gobernar todo esto de una manera que respete a los ciudadanos y que permita también el crecimiento económico de las sociedades, que productos y servicios digitales estén regulados, que respeten nuestra privacidad, que sean negocios sostenibles en todos los sentidos, tanto económicamente como en todo lo social, pero también en la parte del medio ambiente, que estén marcados por un respeto a los derechos y por la equidad y la igualdad de oportunidades, que la regulación sea compatible con la innovación y que la población esté capacitada, sea competente, reciba formación para poder ejercer sus derechos en todos los sentidos en una sociedad cada vez más conectada y más mediada por la tecnología digital. Y en lo que tiene que ver con los ciudadanos y el mundo digital, hablamos cada vez más de que se protejan nuestros derechos, de que en general estemos protegidos y de que todo esto que utilizamos constantemente sea cada vez más seguro. Hablamos un poquito menos de cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, de cuál es nuestro grado de responsabilidad sobre lo que hacemos o dejamos de hacer en entornos digitales, y hablamos también muy poquito de la construcción de nuestra agencia, nuestra capacidad de tomar decisiones y hacer cosas y de responsabilizarnos de eso que hacemos en entornos digitales. Se habla mucho de competencias, de alfabetización, de recibir formación para entender todo este marco y saber cómo actuar y cómo desenvolvernos de una manera razonablemente saludable, razonablemente segura, positiva, creativa. Y se habla mucho de la intersección entre tecnología, mundo digital y empleabilidad, seguridad, bienestar, salud mental, etcétera, etcétera. Este es un poco el contexto, antes el social y este el más mediado por la tecnología. Seguramente si estáis aquí habéis oído muchas veces hablar de ciudadanía digital y tiene que ver con todo esto que está aquí en pantalla. Espero que lo estéis viendo. De todas formas, si no, yo pasaré luego a Sara esta presentación para que podáis revisarla con calma. Pero ciudadanía digital no significa usar el móvil 2 horas al día en lugar de 8, y no significa tampoco estar o no estar en redes sociales. Significa muchas más cosas. Significa saber buscar, interpretar y crear información de manera crítica y responsable, detectando información falsa, manipulativa o desinformación. Significa saber expresarse, escuchar y participar de manera respetuosa, empática y constructiva en entornos digitales, saber convivir en entornos digitales con el diferente desde el respeto y desde la asertividad en la defensa de nuestras convicciones, que no significa que tengamos que pelearnos con nadie, sino que sepamos argumentar desde el sentido común y la serenidad. Significa cuidar nuestro bienestar digital, efectivamente salud física, mental y emocional, gestionando ese famoso tiempo de exposición, tiempo de pantalla y la atención, pero realmente sin entender, o sea, entendiendo que no puede haber un bienestar digital si no hay un bienestar a secas. Alguien que vive en un contexto de vulnerabilidad o que tiene una serie de problemas en el entorno físico no va a poder tener bienestar digital aunque solo use el móvil media hora al día. Ciudadanía digital es seguridad digital en la parte de proteger nuestros dispositivos, perfiles o datos. Significa conocer y reconocer y ejercer nuestros derechos digitales y actuar con responsabilidad.
crear contenidos de valor, comprender la tecnología y aprender de forma continua a lo largo de la vida y cuidar nuestra identidad digital y nuestra autonomía. Al final, esto es un poco todo como muy teórico, pero creo que es importante ponerlo aquí, porque hay veces que parece como que ciudadano digital es que no te roben los datos, que uses poco el móvil, que no compartas demasiado en Internet y que no te timen. Y sí, es un buen resumen, pero tiene mucho que ver no solo con que no te hagan otros algo, sino con qué tienes que hacer tú para evitar que te pasen cosas, pero también para detectar problemas, para interpretar esos problemas, para atravesar esos problemas si no has podido evitarlos y para superar esos problemas y dejarlos atrás, que es más o menos lo que haríamos si habláramos de ciudadanía a secas, ¿no? En estos riesgos que no son siempre daño, porque correr un riesgo no siempre significa que vayamos a experimentar un daño, los hay de muchos tipos, como veíamos al principio. Yo voy a hacer un recorrido por algunos de los que están ahora en pantalla, pero no todos. Bueno, pues primero porque me han ofrecido hablar más de desinformación, bulos y compañía, aunque incorporaré algunos que para mí también son importantes, pero realmente el motivo de que esto esté aquí en la pantalla delante de vosotros, vosotras, es diferenciar riesgo de daño, porque se habla como si fueran lo mismo y no lo son. Y es importante que cuando acompañamos a otras personas les ayudemos a entender que correr un riesgo no es experimentar un daño. Esto no significa que correr un riesgo sea algo que hay que tomarse a la ligera. Significa, por ejemplo, que hay situaciones en las que correr un riesgo es necesario para aprender o que correr un riesgo será menos riesgo si vamos preparados para afrontar ese riesgo. Sin quitarle importancia, ¿no? ¿Y por qué la ciudadanía digital puede ser un vector de protección? Porque si estamos informados, podremos reconocer nuestro contexto, cómo influye, quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos a la hora de vivir lo que sea que vivimos en entornos digitales. Podremos entender el riesgo que estamos corriendo, no solo entender el riesgo de acuerdo a lo que nos dicen que es, sino el nuestro. Os pongo un ejemplo con el tema de la salud mental y las redes sociales en el ámbito de la adolescencia. Se habla como de que no hay dudas y de que la evidencia científica no deja dudas sobre el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los y las adolescentes. Realmente la Academia, por ejemplo, Americana de Psicología lo que dice es que las redes sociales son buenas y malas para la salud mental de los y las adolescentes. Buenas y malas. Depende de los adolescentes, de las adolescentes, de cómo estén. Entonces, ¿esto significa que sean buenas siempre para todos, todas? No, pero también que no son malas siempre para todos, todas. De ahí que entendamos cuál es el riesgo que realmente corremos en función de nuestro contexto y entender el marco digital, el por qué no es lo mismo estar hablando de riesgos que corremos cuando estamos en TikTok que cuando estamos utilizando servicios de banca digital, de cuando estamos utilizando un perfil para pedir cita con un pediatra a través de una app con el sistema público de salud, a cuando estamos haciendo cualquier otra gestión que no tiene que ver con el sector público, sino con sector privado, de cuando rellenamos un formulario y ponemos una serie de datos, ¿no? Nos preocupa mucho, por ejemplo, dar nuestros nombres y datos en un formulario en Internet, pero hay veces que para comprar un cojín te piden el correo electrónico, el móvil y el DNI en una tienda física, y ahí también estamos dando demasiados datos, ¿no? Así que la información es importante. Por otra parte, la prevención, divulgando sobre ciudadanía digital, que nos permite, por supuesto, evitar riesgos, pero también, si no es siempre posible evitar riesgos, identificarlos a tiempo o potenciar hábitos saludables y positivos que nos ayuden a prevenirlos o a identificarlos y, sobre todo, a demandar que se construyan entornos que protejan al usuario sin excluir al usuario. Estamos muchas veces hablando de prohibir accesos a entornos digitales, que es importante, pero más importante aún es conseguir que los desarrolladores de productos y servicios digitales desarrollen productos y servicios que por defecto sean algo más seguros y respetuosos con los usuarios. Y finalmente la acción, ciudadanía digital como vector de protección desde la acción para saber denunciar problemas, a quién recurrir o dónde ir para denunciar un problema, saber atravesar esos riesgos que podemos estar viviendo, pedir ayuda si hemos experimentado algún daño, superar problemas, reconducir conductas cuando sea necesario y exigir cambios a todos los niveles, tecnológicos a las plataformas, regulatorios al sector público, sociales o civiles. Y esto es un poco lo que hacemos en FAD Juventud, la parte de investigación. Tenemos muchos estudios de muestra sociológica centrados fundamentalmente en la juventud para entender cómo la juventud, adolescencia, juventud percibe el mundo que le rodea en relación con lo digital, pero en relación con muchas otras problemáticas de la vida actual. Tenemos el Campus FAD, donde tenemos la parte de la acción, donde llegamos a la sociedad con numerosos programas formativos y de acompañamiento sobre todos los temas que os podáis imaginar. Yo estoy aquí poniendo esto un poco
que sé que no es el tema de hoy, pero para que entendáis por qué nos han llamado a nosotros, porque hacemos investigación, porque hacemos acción y hacemos sensibilización con distintos tipos de campañas que buscan llegar a la sociedad para despertar una conciencia también en relación con lo digital, pero en relación con muchos otros temas, desde el consumo de sustancias hasta la empleabilidad, pasando por el consumo digital, eh, eh, temas que fundamentalmente tienen que ver con la juventud, pero que no siempre están centrados solo en la juventud, sino en los adultos que les rodeamos. Por otra parte, y además de todo lo que tiene que ver con lo digital, en FAD hacemos muchas cosas que tienen que ver con cooperación internacional, con empleabilidad y con acompañamiento a las nuevas generaciones en todos los ámbitos de sus realidades. Entonces ya quiero empezar a profundizar un poco en algunos de estos riesgos y de recomendaciones teóricas y prácticas de cómo gestionarlos, y si os parece, yo en algún momento haré como una pausa por si tenéis preguntas, comentarios, si queréis que hagamos un poco de diálogo para no estar yo aquí hora y media hablando y que os aburráis, desconectéis y os pongáis a hacer otra cosa, ¿no? Sí quería hacer un primer paso, una primera parada en el diseño de los entornos digitales, ¿no? Los riesgos derivados del diseño de los productos y servicios que utilizamos a diario. Y no hablo solo de redes sociales, no hablo solo de los entornos de los que más se habla, sino de prácticamente todos, porque es cierto que las empresas, plataformas, proveedores de productos y servicios digitales deben asumir responsabilidades estructurales en cómo diseñan estos entornos, ¿no? Verificando la edad cuando haga falta, sin necesariamente hacer que todo el mundo tenga que identificarse con un DNI o con un selfie, sino de otras maneras, maximizando la privacidad también por defecto, eliminando mecanismos de diseño adictivo, esta parte de la no fricción del scroll infinito de notificaciones abusivas, con una mayor transparencia algorítmica frente a estos filtros burbuja y cámaras de eco, que luego veremos qué es lo que hace que esta desinformación sea la tónica de hoy en día, herramientas claras de denuncia y moderación que influyen mucho en la manera en la que gestionamos los discursos de odio o las ciberviolencias, o no, y el control frente a la publicidad personalizada, este perfilado para sugerir en función de quién esté delante del producto o servicio digital. Especialmente esto debería estar prohibido cuando hablamos de usuarios menores de edad. Todo esto, los riesgos derivados del diseño, no dependen de nosotros, dependen de las propias compañías y de las leyes que exijan que estos cambios se hagan. Mientras todo esto llega, además de contribuir a demandarlo, sí necesitamos ser conscientes de en qué sitios nos metemos a hacer qué y por qué pasan según qué cosas. Y este es el recorrido que voy a intentar hacer para que mientras otros consiguen que el diseño sea por defecto más seguro en todos los sentidos, los demás usuarios, usuarias, entendamos que sí tenemos un papel, que no somos meros usuarios pasivos y nos pasan cosas, que pasan cosas porque lo digital refleja la sociedad. Y la sociedad de hoy, en muchos casos, no es maravillosa. Y si la sociedad no es maravillosa, el mundo digital tampoco lo es. Y si hay desinformación en Internet, es porque así interesa en el mundo físico. Si hay noticias falsas, es porque interesa en el mundo físico. Si hay ciberviolencias, es porque antes hay violencias en el mundo físico. Y el segundo punto en el que me quiero parar, que no es el grueso de la presentación de hoy, es el de los menores, las menores en el mundo digital, pues porque se habla constantemente de los riesgos asociados al uso problemático de la tecnología o a una exposición problemática a las pantallas. Y simplemente me gustaría recordar que efectivamente nuestros profesionales sanitarios nos recomiendan empezar por una exposición cero a tecnología digital, pero sobre todo lo que nos recomiendan es empezar poco a poco, de manera acompañada y seleccionando bien la intención y el contenido, que no solamente importa el cuánto tiempo estén niños, niñas delante de una pantalla, que importa el cuándo, si son momentos con o sin criterio, importa el cómo, si lo hacen solos o acompañados, el dónde, si elegimos los adultos que les rodeamos, los entornos y las actividades y los dispositivos adecuados, y el para qué, porque efectivamente tenemos muchos niños, niñas a los que estamos exponiendo a pantallas para que se lo pasen bien, como si fuera una tele 24 horas al día, y esto no crea unos hábitos. Y luego esperamos que en la adolescencia de repente ya no quieran utilizar las pantallas solo como ocio, sino que lo hagan de una manera más segura, creativa, positiva, ¿no? Entonces hay que trabajar también estos hábitos, y buenos hábitos digitales no son solo no usar pantallas, sino usarlas con criterio, usarlas con intención,
usarlas con equilibrio, y para eso necesitan el ejemplo y la implicación adulta, ¿no? Porque claramente no hay estudios científicos que recomienden el uso de pantallas en la infancia, pero hay muchos matices respecto a la evidencia científica del impacto de las pantallas en menores, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, los adultos, las personas adultas que acompañamos a las nuevas generaciones, necesitamos ejercer una, como pone aquí a la derecha de la pantalla, ¿no? Una mayor conciencia de las decisiones que tomamos, de por qué abrimos las puertas del mundo digital y de por qué no las abrimos, porque si no abrimos, si no permitimos el uso de cierta tecnología para que no les pase nada a nuestros niños, niñas, pues tampoco lo estamos haciendo por las mejores razones, ¿no? No porque les queramos que les tenga que pasar algo, sino por esa sobreprotección de la que hablaba al principio. Necesitamos como adultos aprender a configurar tiempos de uso, a configurar dispositivos y a buscar un equilibrio. Además de, por supuesto, dar ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la infancia, acceso gradual, y en la preadolescencia y adolescencia una autonomía progresiva, que no tengan más libertad de acción y decisión en entornos digitales que en la vida que los adultos llamamos real, perder la pereza de aprender a configurar dispositivos, poner límites, que es algo que socialmente cuesta mucho desde los últimos 15 años a nivel de educación en los hogares, y generar vínculos a través de la comunicación. Y no voy a contar nada más de estos temas, pero sí quería hablar, porque son riesgos y tenemos una serie de recomendaciones y una serie de sugerencias que, como cuestan y como requieren de fijarse en matices y de aprender los adultos para tomar decisiones, y esto nos cuesta, tendemos como sociedad a exigir que otros nos solucionen el problema. Pues bien, es importante que otros solucionen el problema, las plataformas, las leyes, los gobiernos. Es importante. Estamos hoy aquí y ayer Reino Unido acaba de anunciar la prohibición del acceso de menores de 16 a redes sociales, pero es muy importante que las personas adultas, que estamos antes, tengamos en cuenta cuál es nuestra responsabilidad a la hora de abrir a nuestros niños, niñas, adolescentes al mundo digital, porque solo si lo tenemos en cuenta, las decisiones que tomamos y la implicación que deberíamos desarrollar, evitaremos algunos de los mayores problemas. Otros problemas vendrán eliminados de la mano de las leyes y de los cambios tecnológicos, ¿no? Pero muchos vendrán eliminados de la mano de los adultos que educamos. Con algunas de estas medidas que podemos tomar, y que algunas se pueden tomar incluso cuando nuestros hijos ni tengan móvil ni estén en redes sociales, porque a veces confundimos un poco los debates, ¿no? Pero si consiguiéramos aprender sobre algunos de estos temas, algunas de las decisiones serían más fáciles, no milagrosas, pero sí fáciles, para que niños, niñas, adolescentes no experimentaran muchos de los riesgos que experimentan en entornos digitales. Acceso gradual y autonomía progresiva. No sé, me voy a parar aquí por si alguien tiene ya comentarios, si queréis hacer alguna pregunta o alguna reflexión. No sé, Sara, si hay alguna pregunta en el chat. No, ahora mismo no hay ninguna, María. No, pues entonces sigo con el primer tema de los claves de hoy, que es el de la desinformación. El tema de la desinformación, que tiene todo que ver con la sobreinformación de la que hablaba antes, hay demasiada información sobre todos los temas a todas horas, constantemente llegando a nosotros, claramente representa uno de los mayores riesgos que afrontamos como sociedad, en lo colectivo y en lo individual, ¿no? Porque altera en ocasiones nuestra percepción de la realidad, refleja la sociedad del mundo físico, fomentando una polarización social importante, y el algoritmo ahí sí que juega un papel fundamental, y amenaza la seguridad nacional más de lo que podría parecernos, ¿no? Lo que sí que es cierto, o sea, aquí está un poco resumido el impacto más directo de la desinformación sobre lo colectivo y sobre lo individual. Por ejemplo, en lo individual, pues claramente estamos hablando de mucha información sobre temas médicos, que esto hace que muchas veces tomemos decisiones que afecten a nuestra salud sin que nos las haya recomendado un profesional sanitario. Nos fiamos cada vez más de cualquiera y no siempre contrastamos quién nos está dando una sugerencia. Lo mismo pasa con lo que nos dicen que puede estar pasando en la otra parte del mundo o con lo que puede estar sucediendo con nosotros mismos. Creemos cada vez más en gente que no conocemos. Y por otra parte, la ideología juega cada vez más un papel, la ideología no solo política, sino la manera de ver el mundo,
a la hora de definir qué nos creemos y qué no nos creemos, ¿no? O sea, este sesgo de confirmación que hace que estemos siempre dispuestos a dar por verdadero aquello que ya tiene algo que ver con lo que yo ya creía que era verdadero, descartando lo que me reta a tener que abrir la mente y pensar de otra manera, ¿no? Sí me gustaría matizar que desinformación y noticias falsas no son exactamente lo mismo y que noticia falsa, cuando hablamos de las famosas fake news, no estamos solo hablando de noticias claramente falsas que son fáciles de identificar. Aparece un grupo de ciervos en un bosque alemán sabiendo hablar español. Ahí es bastante probable que todos nos imaginemos que eso es falso. El problema de la desinformación es que tiene una parte de verdad y una parte de falta a la verdad y apela a nuestro sesgo. De manera que si yo soy proclive a creer algo y me llega esa noticia, la creeré con más facilidad. Y esto es lo que el algoritmo detecta. Yo paso más tiempo interactuando o consumiendo contenidos de una determinada manera de ver el mundo y cada vez me enseña más de eso para que me reafirme en ese tipo de creencias, ¿no? Este es como el filtro burbuja o la cámara de eco, pero también me enseña lo contrario para que yo me enardezca, me inflame y tenga más y más ganas de ir contra los que opinan diferente de mí. Esto no pasa de todas las maneras igual en todas las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, estudios en Faz Juventud que revelan cómo es X, también Blue Sky, pero menos porque es más nueva, son las redes sociales en las que esto se alimenta de una mayor manera, ¿no? Estos son otros tipos de impacto de la desinformación, pues porque pues nos engañan, nos hacen creer y comprar cosas que no son lo que nos dicen. Por supuesto, engaños que tienen que ver ya más con el aspecto propio de la ciberseguridad, con daño reputacional y personal. Como veis, yo creo que no hace falta que os lo lea porque lo estáis leyendo vosotros, la desinformación tiene un enorme impacto sobre nuestras vidas, más de lo que pensaríamos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar qué podemos hacer nosotros de una manera cotidiana y práctica para combatir esta desinformación. Porque lo que pasa muchas veces es que como sociedad tendemos a decir que para luchar contra la desinformación son las plataformas las que deben hacer algo y los partidos políticos o los gobiernos los que deben hacer algo, o los medios de comunicación los que deben hacer algo. Y estas tres partes deben hacer algo. Pero los usuarios, los ciudadanos que estamos en entornos digitales, también tenemos que hacer algo. Y es fundamental que entendamos que ese papel es propio y también de apoyo a todas las personas que nos rodeen. En vuestro caso, por ejemplo, trabajadores sociales con cualquier colectivo vulnerable con el que estéis trabajando, porque además los colectivos vulnerables, igual que sucede con el discurso del odio o con las ciberviolencias, son más vulnerables aún a todo esto. O, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con infancia, juventud y adolescencia, más aún porque no han desarrollado aún toda la capacidad de pensamiento crítico para interpretar por qué están viendo una información, cuánto de verdad hay ahí. Ellos muchas veces intentan identificar si eso es mentira y el problema es que no es tan fácil como saber si es mentira o verdad, sino casi siempre hay un poco de mentira y un poco de verdad. Entonces nosotros, por ejemplo, en FAD tenemos cursos en línea orientados a dotar de herramientas para educar en el pensamiento crítico y desarrollar un juicio crítico frente a noticias falsas o medio verdaderas. Y esto es importante porque muchas veces, sobre todo en el ámbito de quienes trabajamos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, se habla mucho de la importancia de desarrollar un pensamiento crítico y esto parece como que significa que nuestras nuevas generaciones tienen que pensar como nosotros. Y no. Desarrollar pensamiento crítico significa que aprendan a pensar de manera crítica, aunque piensen de manera diferente a nosotros. Y cuando uno acompaña a un colectivo para que desarrolle el pensamiento crítico, no vale que solo acompañemos esperando que piensen como nosotros queremos que piensen. Desarrollamos también alianzas institucionales con distintas entidades del sector privado civil para extender programas de educación mediática, esta alfabetización mediática que tiene que ver con identificar qué es verdad, qué es bulo, qué es mitad-mitad, qué es desinformación, qué son las fake news. Tenemos campañas de sensibilización como Check It, que en su momento estuvo apoyada por Google para enseñar a los jóvenes a detectar bulos. Todo esto lo encontráis en la web de FAD Juventud y herramientas prácticas como un calendario que se suele reeditar de manera anual para combatir la desinformación con objetivos mensuales y con ejemplos reales de la actualidad informativa, ¿no? Y estos ejemplos concretos suelen ayudar mucho a las distintas audiencias para no solo hablar desde la teoría,
sino también desde la práctica, ¿no? Si tuviéramos que hablar de recomendaciones o consejos prácticos para detectar noticias falsas en Internet o medio verdaderas, pues la primera y más clara es identificar la fuente, o sea, quién nos está contando algo y por qué nos lo está contando esa persona y por qué me está apareciendo a mí. Porque a poco que hablemos, si cualquiera de vosotros y yo estamos en TikTok, sabemos que no tenemos el mismo TikTok. Vuestro TikTok, vuestro feed, vuestro muro, igual que en cualquier otra red social, no es el mismo que el mío. ¿Por qué nos aparecen las cosas? ¿Quién nos está diciendo qué? Hacerse estas preguntas antes de hacer nada más es fundamental. Pero pasa en las redes sociales y pasa en los medios. Si yo leo una noticia, ¿en qué medio de comunicación la estoy leyendo? Porque si es de un medio de un lado, me la contará de una manera, y si es de un medio del otro lado, me la contará de otra. Y lo tengo que tener en cuenta. Lo tengo que tener en cuenta. No darlo simplemente como verdad o mentira, sino ponerlo en tela de juicio y luego leer el texto completo. Aquí pone la noticia, pero bueno, el texto, o ver el vídeo, o ver el short completo, porque muchas veces uno ve un titular y luego lo que viene en el texto no tiene nada que ver con lo que dice el titular. Yo personalmente, en el ámbito del impacto de la tecnología en infancia y adolescencia, estoy harta de ver titulares que dicen una cosa y que en el resto del texto en periódicos de tirada nacional está totalmente matizado y revisado y corregido respecto al titular. Leer la noticia o ver el texto completo, ver el short completo, ver el vídeo completo. Comprobar muchas veces cuando nos llegan fotos, me da igual que sea a través de apps de mensajería instantánea o de redes sociales, pues muchas veces si nos llama la atención, antes de hacer, antes de redifundir, antes de compartir, antes de comentar, si nos genera cualquier tipo de duda, pues tenemos herramientas de búsqueda inversa, por ejemplo en Google, ahora ya también incluso en herramientas de inteligencia artificial generativa, para ver si eso tiene algún viso de realidad o tiene toda la pinta de ser una manipulación. Esto es muy importante, sobre todo porque ahora hay también herramientas de inteligencia artificial generativa, no las de texto, sino las de imagen y vídeo, que con cierta facilidad permiten a distintos usuarios crear imágenes falsas. Hasta hace unos meses era muy fácil darse cuenta de que algo era inteligencia artificial en vídeos, en imágenes. Ahora en algunos casos cuesta más y cada vez costará más. Por eso hay que acostumbrarse a cualquier cosa que parezca demasiado llamativa, ponerla en cuestión y tratar de contrastar si eso es verdad o no, buscar más fotos de ese tipo desde otras tomas, desde otras posiciones, porque si solo existe una foto sobre algo es más que probable que no sea verdad. Tener en cuenta la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Porque al final, si no dudamos de lo que vemos, formamos parte de esta trampa de dar todo por verdad o dar todo por mentira, y sobre todo porque es tan fácil hacer clic hoy en día para redifundir un contenido, para comentar, para dar a like o poner una frase sobre cualquier tipo de publicación en redes sin pensar en si eso que voy a poner está realmente sirviendo de algo, está haciendo daño a alguien. Es tan fácil que necesitamos darnos cuenta de que no solo depende de las plataformas que lo pongan más difícil y no solo depende de las leyes que lo regulen mejor. O empezamos cada uno de los que estamos aquí en esta sala virtual ahora mismo a empezar a pensar antes de comentar, compartir, difundir o dar por cierto o falso algo, o no lo vamos a conseguir entre todos. O el cambio empieza por ser pequeño y por tratar de ganar a nuestro entorno más directo, a poner en tela de juicio todo, incluso aunque sea algo que te está dando la razón, o nos veremos arrastrados por lo que otros nos quieran convencer que es cierto, ¿no? Esta parte de verificar antes de compartir yo creo que es muy importante. Hace mucho tiempo hacía talleres con familias. Y esto, bueno, eso lo voy a dejar para el discurso del odio. Pero esta verificar antes de compartir es muy importante y tenemos herramientas de fact-checking de distintos tipos. Aquí tenéis algunas, tanto Google Imágenes, Tragabulos, Maldito Bulo, Neutral, Salud sin Bulos en el ámbito más sanitario, Newscracker, la Oficina de Seguridad del Internauta, sitios en los que podemos ir a tratar de tanto subir situaciones, subir contenidos para preguntar si esto nos lo pueden verificar, como para encontrar ya casos que están solucionados. Me he encontrado con talleres con familias en los que en función de si eran de una ideología u otra, daban más credibilidad a Neutral o a Maldito Bulo, que son como los dos colectivos más grandes en España. Entonces parece como que si unos piensan de una manera, verifican peor que otra. Bueno, pues elijamos la fuente en la que queramos verificar, pero verifiquemos. Porque esta cámara de eco, este siempre tiene razón, ese que está ya en mi partido, pues no nos lleva a ningún sitio bueno. Tampoco se trata de que estemos dudando constantemente de lo que pensamos, pero sí
de que dudemos antes de redifundir, antes de compartir, antes de dar a repost, antes de comentar, antes de publicar. Antes de hacer eso, pensemos, todos y cada uno de nosotros, y animemos a todos los que nos rodean, sin juzgar, sin sermón, sin aleccionar, a pensar, a comparar, a verificar. ¿Por qué me sale esto a mí? ¿Dónde estoy? ¿Quién me lo está contando? ¿Qué gana quien me lo está contando con contarme esto? Porque muchas veces lo que nos llega, la información que nos llega, no quiere apelar a nuestro intelecto, quiere apelar a nuestro estómago. O empezamos a reconocer esto, o claramente lo único que podremos hacer es seguir pidiendo a las plataformas tecnológicas que hagan cambios y a las leyes que hagan cambios, porque lo que no queremos que cambiar es nuestra capacidad de pensar. El siguiente bloque, que tiene que ver con el discurso de odio, pues claramente es otro de los grandes problemas, tiene mucho que ver también con el anterior, con la desinformación, ¿no? Y este, de alguna manera, tiene más que ver aún, porque el otro tiene mucho que ver con los intereses de quienes están arriba, que nos quieren confrontados o nos quieren desinformados, nos quieren... Hay tanto input informativo, como decía antes, que al final uno no sabe qué tiene que creer o cómo tiene que comportarse para hacer las cosas bien. El discurso del odio tiene mucho que ver con la naturaleza humana, y es cierto que afecta más a colectivos vulnerables de todos los tipos, y este es un primer punto de fricción, porque quien no está en esos colectivos considera que decir que el discurso de odio afecta más a esos colectivos, pues no es verdad. Todo el mundo quiere estar en el grupo de la etiqueta del perjudicado para poder decir y yo más. Y yo más es la frase en la que vivimos hoy como sociedad. Bueno, yo más no, y tú más. Pero el discurso del odio tiene un daño físico y real, por más que se dé en entornos digitales, tiene un impacto psicológico real. A nivel de la convivencia entre personas que pensamos de manera diferente, provoca una enorme erosión de la convivencia y la democracia, un aumento de la desinformación por los estereotipos, por los bulos, las teorías de la conspiración, y una restricción de derechos. Sí que es cierto que limita la libertad de expresión. Y es verdad que discurso del odio no siempre es delito de odio. Es decir, que alguien diga algo que no está bien, no siempre es un delito. Y en eso se amparan muchos. Lo que sí que es cierto es, y esto lo trabajo mucho con los jóvenes, en mi propia casa con mis hijos, pero también en talleres, es que, ¿de qué te sirve agredir verbalmente a alguien? ¿De qué te sirve? ¿Qué tipo de convivencia generas en la calle o en Internet agrediendo a alguien? Lo que está mal, aunque nadie te vea, aunque creas que estás en una red social y eres anónimo, aunque haya una pantalla en medio y no te des cuenta de que al otro lado hay una persona. Lo que está mal. Y si vas a decir solo algo que es un ataque, un insulto o una vejación, pues no lo digas. Realmente es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. Y nos amparamos, sin embargo, en otras dificultades y sobre todo en que esto es culpa de otros. Porque todo el mundo ha perdido los valores hoy en día, menos yo. Todo el mundo educa mal, menos yo. Todo el mundo es inflexible e intolerante, menos yo. Y de ahí vienen muchos problemas. En FAD Juventud, de nuevo, tenemos distintas respuestas ante el discurso de odio, campañas como el odio deja marcas, que fue una iniciativa junto al Parlamento Europeo que trataba de concienciar sobre cómo muchas veces términos que utilizamos y que nos parecen totalmente inofensivos, en realidad están dejando una marca en otras personas, además por aspectos que ellos no pueden cambiar, de aspecto físico o de raza o de género. Y además en este sentido, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nos dicen más de la mitad de ello, reconocen haber sufrido discursos de odio de distintos tipos, ¿no? Sean de violencia sexual digital, sea de violencia estética, en colectivos vulnerables de distintos tipos, lo cual nos dice que es un problema real y vigente para la juventud. Pero si no somos juventud y tenemos ya otras edades, sabemos que es también un tema vigente para otras generaciones de ciudadanos, ciudadanas, que somos testigos, y diré testigos porque nunca solemos reconocer que podemos ser agresores y nos cuesta decir que somos víctimas, ¿no? Somos testigos de muchas situaciones en las que otros deciden utilizar entornos digitales para atacar, para odiar o para expandir falta de apreciación por determinadas personas por todo tipo de aspectos, ¿no? Y de alguna manera, como no hay una ley que venga a pillarnos infraganti
salvo que hayamos llegado a unos extremos amplios y alguien nos denuncie, pues nos salimos de rosita y se puede decir cualquier cosa en un comentario, en una respuesta en Twitter ahora X o en Instagram o en Facebook o en TikTok. Y os pongo aquí sí el ejemplo de unos talleres que yo solía hacer con familias y en función de los entornos sociológicos a los que yo iba a trabajar, me solía encontrar con distintos estatus y distintas percepciones de la sociedad y del mundo en esos centros educativos con las familias de esos centros educativos. Pero la realidad es que yo ponía lo mismo y entonces ponía, por ejemplo, un pantallazo de la cuenta de Instagram de una famosa influencer que es también pareja de un famoso político de extrema derecha. Y esa influencer ponía fotos de cualquier tipo y su feed en Instagram se llenaba de comentarios de personas reales con cuenta en Instagram, no solo de bots, sino de personas reales, expandiendo el odio. Te mereces lo peor, sois unos fachas, ojalá tus hijos, te tendría que pasar esto y lo otro, os estáis cargando el país. Y a continuación, en otra diapositiva, ponía, y entonces, según el sitio en el que estoy, las personas que me escuchaban decían, eso es odio. Y sin embargo, otras personas decían, hombre, es que eso no es odio, es que se lo buscan. Y luego la otra diapositiva era la cuenta de Instagram de una famosa política de izquierdas, que en su momento fue pareja de otro político de izquierdas, que fue vicepresidente del gobierno en coalición, y que también en su cuenta de Instagram recibía todo tipo de comentarios deseando lo peor a sus hijos, a ella misma, cómo podéis haberos ido de un piso a una casa en Galapagar, sois lo peor, el país, no sé cuántas. Y en según donde yo estaba, eso lo veían como odio o como algo merecido. Pues el odio es odio. Y o empezamos, por ejemplo, a las nuevas generaciones a explicarles que eso está mal siempre, o de qué estamos hablando. Insultar a alguien por ser gay, lesbiana, trans, por ser mujer u hombre, por ser gitano o de raza hindú o asiática, está mal. Me da igual. Insultar a alguien por ser de derechas o de izquierdas está mal. Si quieres, argumenta, rebate, comenta desde la tolerancia, el respeto y el ingenio. Y si no puedes, no comentes. Pero el discurso del odio empieza porque un usuario considera que está legitimado para expresarse de esa manera. Y es importantísimo llegar a la sociedad trabajando este mensaje. Tenemos distintas campañas de sensibilización y proyectos más aterrizados, como la aplicación No More Haters, que trataba no solo de romper cadenas de odio, sino de tejer redes de apoyo. No podemos acabar rápidamente con todo el odio, pero sí podemos tejer esas redes de apoyo y concienciar cada vez más a la gente para que sea comunidad de apoyo. Si no podemos parar lo que está mal, que cada vez seamos más los que reaccionamos para crear entornos de protección. Hemos creado campañas que también tenían que ver con el respeto a la diversidad y lo hacíamos en el marco, por ejemplo, de ciclos de formación profesional y de centros escolares de secundaria, concienciando mucho, en este caso era adolescentes, sobre qué es discurso del odio, porque si no parece que discurso del odio es solamente lo que dicen algunos y realmente discurso del odio es siempre todo lo que utiliza un ataque de una manera indiscriminada y nos hace sentir que nosotros estamos legitimados porque tenemos razón para hablar así, ¿no? Más respuestas de algunas de las cosas que hemos hecho a lo largo de los años de manera práctica para trabajar y sensibilizar a la población sobre el discurso del odio tiene que ver con los prejuicios, porque esos prejuicios están muy asentados y son lo que hace que alguien se considere aquí y con capacidad de poder opinar agresivamente frente a otro en entornos digitales, ¿no? Que además apelan a ese anonimato. Nos parece como que somos más anónimos, que no nos pueden pillar. Y aquí es muy importante, de nuevo me voy un poco a la juventud. Pasamos tanto tiempo hablando a la juventud, a la adolescencia, sobre que este es el mundo real y este es el mundo digital y que este es el real de verdad. Y este digital no es tan real como el real de verdad, que se lleva años gestando un concepto que ha venido a llamarse desconexión moral y que se estudia en el ámbito académico, por el cual el adolescente, las adolescentes desconectan moralmente, es decir, ellos saben lo que está bien y lo que está mal, y desde luego eso que está mal no se atreven fácilmente a hacerlo en el mundo físico que los adultos llamamos real, pero como les hemos dicho que el digital es menos real, ahí se atreven a hacer más cosas, amparados por el anonimato y por ese es menos real que el mundo real. Y entonces ejercen más conductas de riesgo, comentan más cosas que quizás no deberían comentar, manipulan determinadas imágenes utilizando apps de inteligencia artificial y
se acercan cada vez más a situaciones de delito o al menos con consecuencias legales, ¿no? Entonces el discurso de odio forma parte también en este sentido de lo que está mal en el mundo físico y en el mundo digital, y tenemos que ser capaces de, si algo no te gusta de otra persona, aprender a expresarlo de una manera que no implique insulto, vejación o vulneración de los derechos de los demás. Porque como ciudadanos hablamos constantemente de nuestros derechos, pero no de nuestros deberes. Y esto yo creo que en una ciudadanía global como la que vivimos hoy en día es más importante que nunca. Más respuestas ante el discurso del odio, pues muchos de estos, muchas veces a través de memes y stickers, nuestras jóvenes normalizan determinadas conductas que les llevan a pensar que si se nota que es una broma, puedes decir prácticamente cualquier cosa, y al revés, cualquier cosa que digas en un entorno digital era realmente una broma sin intención de hacer daño, ¿no? En muchas ocasiones esto tiene un origen cargado de una enorme ideología política, pero no siempre. En muchas ocasiones, influencers, creadores de contenido, streamers, a los que siguen muchos chicos, sobre todo adolescentes, también tiene mucho que ver, porque, pues, por ejemplo, en el ámbito de la manosfera se gesta un enorme discurso de odio hacia las mujeres, ¿no? Y en ocasiones eso, en función de las ideologías, se justifica de una manera u otra. Bueno, pues tratamos de desarrollar tanto acciones de impacto como webinars dirigidos a familias, ¿no? Qué stickers le llegan a vuestros hijos y cómo hablar de este tema en casa, como campañas de sensibilización. La última de ellas con BBVA, si hablamos en familia con nuestros hijos, hijas, sobre cuándo una broma deja de ser una broma y se ha convertido en otra cosa, que puede hacer daño. Y esto puede estar pasando en el patio del colegio y puede estar pasando en entornos digitales. Y muchas veces la frontera de esa broma con el discurso del odio es muy fina. Entonces, bueno, tratamos de desarrollar iniciativas de concienciación y de acción directa sobre el alcance legal de todas estas actividades que podemos hacer en entornos digitales y del discurso de odio y otras conductas de riesgo. Insisto que si no trabajamos con adolescentes y jóvenes, muchas de estas cosas aplican igual, con la diferencia de que si se es adulto ya puede haber consecuencias legales expresas de muy diferentes tipos en función de que identifiquen esa práctica y puedan ligarla a tu persona. Entonces yo creo que es importante que esto esté encima de la mesa, pero sobre todo que esté encima de la mesa qué tipo de persona eres, si esto es lo que haces. A muchos quizás no les importe, pero necesitamos como sociedad trabajar en que nos importe al máximo número de personas posibles, ¿no? Porque este era otro proyecto, Trackers, que también estaba dirigido a jóvenes, organizaciones juveniles y comités ciudadanos, ¿no? Para combatir racismo y discriminación expresadas en discurso de odio online. Estaba basado en una aplicación para smartphones y había una especie de guerrilla units, que eran unos jóvenes voluntarios, y tuvo mucho éxito porque hacía que los propios jóvenes se vieran implicados como en la detección de discursos de odio y de rebatir esos discursos con otros mensajes positivos. No naif, no Bambi, pero positivos. Porque realmente lo que hay que trabajar en este ámbito de la ciudadanía digital es en la construcción de mensajes positivos, no mensajes ingenuos. Mensajes positivos que se basen en, si no tienes algo bueno que decir, a lo mejor no lo tienes que decir. Y si aún así lo vas a decir, antes de decirlo piensa en cómo lo vas a decir para que respete tu derecho a la libertad de expresión y el derecho de los demás a no verse vulnerados, vejados, injuriados, etc. Los consejos prácticos para combatir el discurso de odio en red. Bueno, para identificar discurso de odio, el consejo fundamental sería uno. No hay un discurso de odio legítimo y otro no legítimo. No es si yo estoy de acuerdo con lo que piensa esta persona, esto que dice no es tan odio como el de otros. No. Alguien no se merece que le pase algo porque decía cosas que me incomodan. Estamos en la época de los linchamientos digitales. Y entonces una influencer famosa dice que leer no te hace más listo y todo el país va contra ella públicamente, incluso los grandes escritores, como animando a sus propios seguidores a meterse con esa influencer porque ha dicho que leer no es bueno. Bueno, pues claramente leer es bueno, pero no hace falta arrastrar a tus seguidores para que vayan contra alguien porque ha dicho algo que no te gusta. No hace falta hacerlo así. Y he puesto un ejemplo muy concreto y muy poco conflictivo. Pero el discurso de odio, la mejor manera de identificarlo es que el odio siempre está mal. Hay muchas maneras de expresar las cosas y sobre todo hay muchas maneras de rebatir lo que hace o dice alguien
sin hacerlo desde ese odio o sin instigar a quienes te siguen a que si te quieren, ódiale por mí. Que esto pasa mucho, pasa en la clase política en sus redes sociales, pasa en muchos ámbitos de streamers, influencers a los que siguen nuestros jóvenes y también nosotros, ¿no? Una enorme confrontación. Pero consejos para combatirlo, pues no compartir ni responder aquello que el algoritmo te ponga delante que es odio. Pues claramente en muchas redes el algoritmo nos pone delante algo en lo que otra persona está generando un discurso de odio. Pues no le des a like. O no retuites, no redifundas, no recompartas, no mandes eso a tu chat de amigotes porque te hace gracia, porque está diciendo a alguien justo eso que tú opinas sobre esa misma persona. Utiliza la denuncia si ves algo en una red social que crees que está traspasando la línea. Sé valiente y denúncialo para que la propia plataforma lo identifique como algo que a muchos usuarios no les gusta, no les parece bien. Bloquea a los agresores. Si sigues a alguien que constantemente está generando ese tipo de discursos, pídele al perfil en la red social o en el entorno digital que te lo deje de enseñar, que no te lo enseñe más. Contrasta la información y crea contranarrativas. Si tú estás en redes de una manera o en entornos digitales de una manera participativa, crea otro tipo de cosas. Comparte verdad, comparte respeto, comparte tolerancia. Si tú quieres respeto para ti, necesitas ejercer la tolerancia para los demás. Piensen igual que tú o no. Ciberviolencias. Estoy poniendo un poco seria, un poco intensa. Esta es nuestra última campaña en FAD Juventud, es nuestra causa de 2026. Tenemos una investigación, código 505, un estudio sobre ciberviolencias entre la juventud española. Tenemos una campaña de sensibilización en medios, con publicidad, bueno, pues en muchos soportes, y lo que vemos es que lo que nuestra juventud dice, y yo creo que los adultos también lo vemos, es que la ciberviolencia está muy extendida, tanto en temas de stalking o de este espionaje, casi de estar pendiente de lo que otros hacen en entornos digitales. Casi un 60% de jóvenes dice que ha sufrido algún tipo de agresión digital por distintos motivos. Las formas de agresión más frecuentes coinciden con aquellas que son más aceptadas socialmente, y esto es esta cosa de, por ejemplo, si mi hijo es víctima de acoso, eso está muy mal y quiero que alguien lo solucione. El colegio, los profesores, los compañeros que son testigos que lo denuncien. Quiero echarle la culpa a WhatsApp porque le han hecho acoso a WhatsApp. Y si mi hijo acosa a otro, son cosas de chavales. Esto en mediaciones familiares pasa cada día de la semana. Bueno, pues no. Si está mal, está mal. Y hay que asumir las consecuencias de los actos y tampoco pasa nada, porque todos aprendemos de los errores y hay que cortar las situaciones antes de que lleguen a más. La violencia siempre genera más violencia y de alguna manera lo que vemos es que nuestra juventud tolera bastante el hecho de que tu pareja te controle el móvil, por ejemplo, o las redes. Tolera diferente según chicos o chicas y según edades. Y lo que vemos claramente es que esta ciberviolencia tiene un impacto real, absoluto. Lo que pasa online te afecta online y offline. Y yo creo que este es el punto más importante, ¿no? Que es el que tiene, o sea, por una parte tenemos este kit que las familias se pueden descargar para hablar de las ciberviolencias en el hogar con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de una manera en la que no estemos solamente aleccionando desde la superioridad moral de los adultos, sino que estemos realmente tratando de conectar, ¿no? Si la ciberviolencia duele, y si duele no son cosas de chavales. Las consecuencias son graves y son reales y afectan a la vida en general de nuestros jóvenes, pero también de nuestros adultos. Es decir, si trabajáis con colectivos vulnerables, pues no lo sé, de reclusos o de población gitana, cuando reciben odio en Internet, igual que pasa en la calle, el impacto es real, ¿no? Pasa lo mismo en colectivos con vulnerabilidad ocupacional o de empleabilidad, con gente mayor sin hogar. Las situaciones de violencia digital no son menos reales que las de violencia física, ¿no? Tenemos también en el marco de esta campaña programas escolares para trabajar la concienciación y sensibilización en las aulas con estudiantes de secundaria, en esa parte de no mirar hacia otro lado porque lo que está mal, y aunque es muy difícil como espectador salir en defensa de la víctima, es importante, si no lo vas a denunciar, al menos que crees la red de apoyo. Y esa parte de
prevención también, de empatía y en lo que tiene que ver con el profesorado de empoderamiento, ¿no? Esta parte de la iniciativa la hemos desarrollado en colaboración con Inditex. Entonces, consejos para combatir la ciberviolencia, para identificarla, vuelvo a lo de antes, es bastante fácil. Meterse con alguien en Internet por ser chica o por ser chico, por ser de un colectivo de cualquier tipo, me da igual que sea por raza o por orientación sexual, esto está mal. El ataque está mal. Aprendamos a hacerlo desde otra manera, ¿no? Justo ayer trabajaba en un tema de ciberviolencias contra chicas gamers, ¿no? Contra chicas en el mundo de los videojuegos que todavía tienen que superar un montón de trabas, pues porque reciben mucha más ciberviolencia a ellas que los gamers chicos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo combatir? Pues no normalizando, no justificando las violencias, ¿no? O sea, no es si unos chicos utilizan una aplicación para manipular imágenes de sus compañeras de instituto y poner cara de esas compañeras en desnudos y mandar esas fotos por chats de WhatsApp, pues no justificarlo, no restarle importancia, darle importancia. Sean tus hijos, hijas las víctimas o los agresores, darle la importancia que merece. No como el fin del mundo, sino como oportunidad de aprendizaje individual y colectivo. Guardar las pruebas, en el caso de que seas víctima o testigo, guardar las evidencias conservando mensajes, enlaces u otras pruebas, denunciar el contenido en las propias plataformas que tienen mucho que hacer y mejorar para que sea más fácil denunciar esto con un solo botón, simplemente diciendo esto no debería aparecer. Proteger nuestra privacidad, cuanto más nos exponemos, pues claramente más nos arriesgamos a que nos ataquen. Bloquear a quienes agreden y si eres víctima, pues no quedarte solo sin contarlo, recurrir a cualquier persona del entorno que puedas. Y yo creo que esto es importante, vosotros sabéis mucho más que yo, trabajando con colectivos vulnerables, lo difícil que es pedir ayuda. Y nosotros en FAT Juventud tenemos muchos estudios en los que los jóvenes reconocen la dificultad de pedir ayuda. Es más, las chicas piden ayuda con más frecuencia y consideran que es inteligente pedir ayuda. Los chicos, sin embargo, consideran que pedir ayuda es débil. Así que quizás es importante coger el toro por los cuernos y hablar de esto también con ellos, ¿no? Actuar cada uno de nosotros como testigo activo, promover el respeto online, no solo desde la teoría, sino ejerciéndolo nosotros, verificando antes de compartir, lo hemos comentado ya, y cuidando nuestro bienestar digital, ¿no? Si algo de lo que vemos en Internet nos empieza a afectar, pues desconectar, buscar apoyo y priorizar la salud mental. Claramente hay muchos tipos de ciberviolencia, porque está ese control de la pareja, está el acoso, por supuesto, están los chantajes, la extorsión, el contacto con desconocidos que te comentan todo tipo de cosas desagradables, están el ataque repetitivo por cualquier cosa que expongas, comentes o escribas en redes sociales. Entonces, hay tantos tipos y tantas personas que dar una única sugerencia sería ineficaz, pero de alguna manera todas estas recogen algunas de las cosas que podemos tener en cuenta a la hora de acompañar a quien pueda estar sufriendo o siendo testigo de situaciones de ciberviolencia. Luego haré otro repaso importante de recursos, ¿no? Estamos ya en la parte de la ciberseguridad, que se habla mucho menos, pero que también es importante, ¿no? Algunas de las principales amenazas o riesgos que corremos todos los que somos ciudadanos y ciudadanas digitales en términos de ciberseguridad tienen que ver con esto que veis en pantalla, ¿no? La suplantación de identidad por email, SMS o llamada, el phishing, los deepfakes, que es esta manipulación de audio, vídeo, incluso texto mediante IA u otras tecnologías para realizar extorsiones o fraudes, el malware, ese casi virus con el que nos pueden dañar dispositivos, extraer información sensible o incluso robar. El ransomware, las vulnerabilidades relacionadas con el Internet de las cosas, ¿no? Estos dispositivos inteligentes que podemos tener en nuestros hogares y que están conectados a Internet, que pueden ser hackeados y por lo tanto otras personas pueden acceder a nuestros entornos más privados con brechas de seguridad, ¿no? Incluso aunque uno no tenga nada importante, que es una cosa que dices, yo no tengo nada que puedan hackearme. Bueno, pues todos tenemos algo que nos pueden hackear. ¿Y cuáles son los errores más comunes de los que somos ciudadanos, ciudadanas digitales? Da igual la edad, no son solo los jóvenes. Que usamos contraseñas muy débiles. En España la contraseña más utilizada sigue siendo a día de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6. O las fechas de cumpleaños, o las fechas de aniversario, o los nombres de las mascotas. Utilizamos la misma contraseña en un porcentaje amplísimo para todo, para el banco y para el sitio en el que compramos, para encargar una pizza y para gestionar nuestra cita en el centro de salud. Las apuntamos en papeles, no las cambiamos nunca y casi ninguno utilizamos contraseñas, gestores de contraseñas.
Otro gran error es el de la falta de las actualizaciones y el de proteger los dispositivos. Muchos de los que estáis aquí sabéis seguramente que se puede poner un antivirus en un ordenador, pero muy pocos llevamos antivirus en el smartphone, que es donde llevamos nuestra vida entera con todo tipo de datos sensibles. Y además, como último error común, muy frecuente, nos conectamos con enorme facilidad y sin pensar dos veces a cualquier red wifi, no solo para leer un periódico, sino, por ejemplo, para hacer un Bizum, una transferencia o consultar algún tipo de documento de trabajo sensible, ¿no? Entonces, principales amenazas, principales errores. Desde FAD, aquí he puesto solamente algunos ejemplos, tenemos muchos proyectos para trabajar de manera expresa la formación, la capacitación, las competencias en ciberseguridad desde la parte de securización, dirigido a familias, dirigido a estudiantes, dirigido a comunidades educativas. Tenemos también recomendaciones sobre ciberseguridad para población general, sobre todo en lo que tiene que ver con proteger nuestros datos, no hacer clics en enlaces sospechosos. Pues cada vez que estamos navegando por Internet y nos aparecen todo tipo de ventanas emergentes con publicidades, se puede instalar un adblocker. Y aquí entro a matizar que muchas veces esto de instalar un adblocker o poner un antivirus en el móvil o configurar el control parental del móvil de tu hija o configurar nosotros nuestro móvil o crear una cuenta de usuario de menor de edad a nuestro hijo adolescente, todo esto nos da muchísima pereza. Porque es que no nos sale solo, nos ha pillado mayores, esto es que es complicado. Y es verdad que no siempre es fácil, pero nunca es más difícil que hacer la declaración de la renta, cocinar unas buenas lentejas, cambiar una rueda que se ha pinchado en un coche. Entonces tenemos también que dejarnos ya de excusas. Y si queremos algo más de seguridad, necesitamos reclamar un mejor trabajo a las plataformas y empresas tecnológicas, reclamar mayor eficacia a las leyes para que realmente se cumplan y nosotros también hacer un poquito por nuestra parte. Activar la doble autenticación en nuestros correos electrónicos, por ejemplo, o en nuestros, diferenciar cuando estoy moviéndome con mi correo electrónico de trabajo y cuando el personal, navegar en modo incógnito, que tampoco es difícil de configurar si quiero una mayor seguridad en mi historial, y actualizar nuestros dispositivos. Actualizar nuestros dispositivos, hacer limpieza de apps en el móvil, limpieza de documentos en la nube o en nuestro ordenador. Tener cuidado con estas cosas. ¿Da pereza? Sí. ¿Es fácil? A veces sí, a veces no, pero necesitamos tenerlo en cuenta. Dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a comparar hipotecas, a comparar dos hoteles para ver a cuál nos vamos de vacaciones, para comparar colegios y ver a cuál llevamos a nuestros hijos. Dedicamos tiempo a comparar cosas, a buscar información, pues hagámoslo también sobre esto. Porque combatir la desinformación, el discurso del odio y otros riesgos del mundo digital tiene mucho que ver también con la manera en la que nosotros nos protegemos a nosotros mismos y la manera en la que aprendemos cuánto de lo que pasa en el mundo digital tiene que ver con lo digital y cuánto con nosotros. Entonces, recomendaciones, pues el doble factor de autenticación, utilizar un gestor de contraseñas, ser algo más precavido con los enlaces, con las promociones increíbles, compra esto, te quedan 3 minutos para comprarlo, haz clic aquí, te lo regalo, mensajes urgentes. Esta cosa de que está pasando mucho con la población senior, mamá, soy yo, me han robado el móvil, estoy sin conexión, necesito que me hagas una transferencia, este mensaje está llegando mucho a población mayor. Cada vez más casos de intentos de fraude que tienen que ver con la manipulación de voz, porque ahora hay inteligencias artificiales generativas en las que se imita muy bien la voz y se crean mensajes de audio que te llegan haciéndose pasar por una persona que conoces. Entonces, por ejemplo, ahí las recomendaciones de expertos es que en las familias tengamos una palabra clave, ¿no? Y si, pues, por ejemplo, alguien te manda un mensaje de este tipo de hazme una transferencia o hazme esto o hazme lo otro, pues tú dices, pues dime la palabra, y si la palabra es ciervo y quien te está llamando o mandando el mensaje no te la dice, pues claramente no es real. Por poneros algunos ejemplos muy aterrizados, ¿no? Protección activa instalando antivirus y revisión de permisos, ¿no? Muchas veces cuando instalamos apps en nuestras móviles o nos creamos perfiles en redes sociales o en páginas web, damos un montón de datos y no tenemos en cuenta qué tipo de datos realmente hacen falta. Entonces, no siempre hay que dar todos, y si estamos en una web que nos pide demasiada información, a lo mejor no hay que darla porque realmente no hace falta. Pensemos un poco más en eso, en aceptar cookies o dejar de aceptarlas, porque eso también forma parte de la seguridad en Internet, ¿no? En el caso concreto de recomendaciones sobre compras y estafas, que tenemos también, hay muchas campañas activas, pues verificar la tienda, el enlace comercial, ¿no? Que por lo menos tenga esa HTTPS de safe y un icono de candado. No es garantía siempre porque ya hasta esto lo falsifican, pero ayuda. Que en esa página digital
abajo en algún sitio haya dirección física, contacto, CIF, NIF, algún tipo de información legítima sobre ese sitio en el que vas a comprar, buscar opiniones y valoraciones, políticas de envío y de devolución, desconfiar de los chollos y de las urgencias. Utilizar métodos de pago seguros, y sobre todo no mandar efectivo u otros métodos de pago no rastreables, ¿no? Y yo diría aquí además pensar muy mucho qué tarjetas utilizamos, si tenemos diferentes cuentas o cómo gestionamos estas compras en Internet. Sobre todo evitar poner los datos de nuestras tarjetas de pago cuando estamos conectados a Wi-Fi públicas, equipos ajenos, pues por ejemplo en sitios de coworking o en sitios de alquiler esporádico de equipos y dispositivos, y evitar que las tiendas online almacenen tu información para la próxima compra, que ellos siempre te lo proponen, pues siempre rechazar esa opción. Y bueno, sugerencias finales, no sé cómo voy de tiempo. Algunas herramientas generales para desarrollar un mayor pensamiento crítico en Internet que nos permita detectar bulos, detectar desinformación, noticias falsas, identificar situaciones negativas, identificar maneras de combatir discursos de odio. La primera es enseñar a hacernos, bueno, enseñar esto es que está muy dirigido a mi trabajo con adolescentes y jóvenes y familias, ¿no? Pero bueno, hacernos preguntas antes de responder a nada, ¿no? ¿Quién ha creado este contenido? Como decía antes, ¿por qué me aparece a mí? ¿Qué quiere conseguir enseñándomelo a mí? ¿Qué información falta o no falta aquí? ¿Qué otras fuentes dicen algo diferente? Comprender cómo funcionan los algoritmos. Esta parte de la alfabetización algorítmica es muy importante. Ahora todo el mundo está hablando del algoritmo y no todos realmente entendemos cómo funciona, porque la realidad es que lo que vemos cada uno de nosotros no es casual. Y efectivamente las plataformas seleccionan contenidos según nuestros datos e intereses, pero no solo las redes sociales. Os voy a poner otro ejemplo de algoritmo. Si yo me quiero renovar mi seguro médico con una aseguradora privada, lo primero que me piden, antes de hacerme cualquier presupuesto, es mi código postal. Y a partir de poner yo mi código postal, el algoritmo decide qué me va a proponer después. Eso también es algoritmo y perfilado del consumidor, no solo en redes, en todos los entornos digitales. Contrastar información sistemáticamente, buscando varias fuentes para confirmar si lo que estamos viendo es verdad. Yo ya sé que esto lleva tiempo y que no tenemos tiempo, pero entonces no redifundamos nada y entonces no demos por cierto algo. Cuando tengamos tiempo, volvemos a esto para ver si algo es cierto. Ser capaces o por lo menos intentar detectar la manipulación emocional. Cuando algo apela a mi indignación, a mi miedo, a mi rechazo, a mi enfado, muy probablemente está exagerado. Entonces, el tema es ¿qué emoción intenta provocar en mí esto? ¿Y qué hago con esa emoción cuando me la genera? Por lo menos tener la intención de parar antes de reaccionar. Nosotros y, por supuesto, aquellas personas a las que estemos acompañando. Entender que nuestros datos personales tienen un valor, que la privacidad es un derecho también y una capacidad de decisión y autonomía. Muchas veces nos parece que lo de privacidad significa que no compartas cosas en redes. No, y le decimos a la gente, no compartas cosas, que es que tu privacidad. Bueno, no confundamos privacidad con intimidad. Es cierto que no deberíamos exponer nuestra intimidad o nuestra vida privada en entornos digitales, pues porque estamos compartiendo demasiada información y no tenemos control sobre quién la está viendo. Pero el tema de la privacidad es diferente. Y eso significa que no debería dar demasiados datos sobre mí en una red social, pero que a lo mejor tampoco está bien que ahora todas las tiendas físicas te pidan el móvil, el correo o el DNI. Los datos son importantes y dan mucha información sobre nosotros. Practicar la conversación crítica, tanto en familia y en el hogar, como con amigos o con compañeros. Tendemos a hablar de lo que nos confronta o a discutir, pues hablemos al revés, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos nos gustan, en qué tipo de redes, por qué nos incomoda o qué nos atrae, cómo nos hace sentir eso que estamos viendo, sobre todo en tiempos de confrontación, porque ya no paramos a hablar de, pero ¿por qué estamos así? Nos quejamos todos de que está todo muy polarizado, pero luego entramos muy fácilmente al juego de ponernos en nuestra etiqueta y jugar al y tú más. Reflexionar sobre la huella digital, cómo quiero que me perciban o cómo me están percibiendo o qué tipo de imagen proyecto, qué tipo de imagen quiero conservar o borrar, y diferenciar entre popularidad y credibilidad. Quizás a vosotros, a algunos de vosotros, esto no os parece importante, pero si se trabaja con las nuevas generaciones,
esta cosa de ser popular, de gustar, es tremendamente importante. Ya lo era para nosotros cuando éramos jóvenes. Lo que pasa es que el entorno en el que ahora se gusta es mucho más masivo, ¿no? Y hay veces que nos parece que si mucha gente nos lee, mucha gente nos sigue, mucha gente nos da like, somos nosotros mejores personas o más creíbles. Y la realidad es que no, no te hace mejor persona estar en redes o no estar en redes, no te hace mejor persona usar mucho el móvil o usar poco el móvil. Eso no es lo que nos hace mejor o peor persona. No nos hace mejor o peor padre dar el móvil antes o después. No es eso lo que nos hace mejores padres, mejores personas, mejores madres. Y sugerencias para trabajar la ciudadanía digital es hablar de ciudadanía y no solo de seguridad o de mundo tecnológico, ¿no? No es solo evitar riesgos, sino participar responsablemente de un mundo que ahora es en gran parte digital. No es solamente hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, sino de la manera en que cada uno de nosotros, al utilizar tecnología, estamos dando forma a una sociedad que no siempre es justa, no siempre es equitativa y no siempre es respirable. Y todos jugamos un papel en eso, ¿no? En el caso de acompañar a menores, a adolescentes, a jóvenes, sustituir el control, el aleccionamiento moral, el mensaje constantemente adulto por el acompañamiento, incorporar la tecnología a las conversaciones más cotidianas, tanto en familia como en el contexto educativo como en el profesional. Aprender y trabajar todos sobre nuestros derechos digitales que implican deberes también. No solo tenemos derechos, tenemos deberes y es importante conocerlos porque van de la mano. Fomentar la participación activa, ¿no? Y pasar de solo mirar pantallas, solo ser consumidores pasivos de lo que hacen otros, a ser protagonistas también. Me da igual que sea creando contenido, rebatiendo el discurso del odio, participando en debates públicos de una manera respetuosa y tolerante o usando la tecnología para resolver problemas reales, que es, por ejemplo, lo que hacen estas EAPN Talks. Educar en convivencia digital a quienes nos acompañen, no hace falta que sean menores, todos podemos, todos estamos siempre reciclando nuestra educación y nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Y siempre tenemos algo que aprender, yo desde luego la primera. Y cuando estemos en ese aprendizaje, utilizar dilemas reales, ¿no? Es verdad que aquí está muy enfocado a menores, pero nos sirve para cualquier colectivo con el que estemos trabajando, de manera que uno no siempre se identifique solo con la situación que está viviendo, sino que genere empatía aprendiendo a entender las situaciones que están viviendo los demás. Bueno, un entorno digital que cuide. Esto es de nuevo muy pensado para jóvenes. No sé cuántos de vosotros trabajáis con adolescencia y juventud o solo con otro tipo de colectivos, pero la realidad es que necesitamos que el mundo digital nos proteja a todos sin excluir a algunos. Necesitamos educar a las nuevas generaciones para que sean autónomos en el mundo digital, autónomos no desde el principio, sino poco a poco de manera progresiva. Todos somos corresponsables en la lucha contra el discurso del odio, en la lucha contra la desinformación, en la lucha contra las ciberviolencias. Todos, no solo las leyes, no solo los políticos, no solo las plataformas, todos. Necesitamos también que nuestros jóvenes participen y necesitamos una sociedad de equidad y basada en derechos, con un enfoque de derechos de todos, que se basan en los deberes de todos. Entonces, bueno, nosotros tenemos este servicio de información y orientación para familias, en este caso, en todo lo que tiene que ver con el bienestar de adolescentes y jóvenes, pero de todo lo que he hablado en este ratito que hemos compartido hoy, podéis encontrar recursos e información útil para seguir aterrizando otros tipos de iniciativas y proyectos y recursos para trabajar sobre el tema de la privacidad, de la ciberseguridad, del discurso del odio, de las ciberviolencias, de la desinformación en la Asociación Española de Protección de Datos, también en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tiene también una línea telefónica, en las agencias de verificación, sobre todo en Neutral y Maldito Bulo Maldita, tienen un montón de recursos relacionados con identificar desinformación, noticias falsas, y os animo también a entrar en la página web de FAD para conocer nuestras campañas, sobre todo en la parte de ciberviolencias y de ciberseguridad. En definitiva, y para conseguir que la ciudadanía digital sea un vector de protección frente a muchos de los riesgos de una sociedad hiperconectada, necesitamos el compromiso de las empresas tecnológicas, necesitamos no necesariamente más leyes, sino que las leyes que ya existen se apliquen de una manera real. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos una ley de servicios digitales europea, la DSA, que está en vigor y que pone una serie de requerimientos a cada país miembro. Y en cada país miembro tiene que nombrarse una entidad coordinadora de la implementación de que esté en vigor y se cumpla esa ley europea.
que en el caso de España sería la CNMC. Pero aún no se ha votado favorablemente en el Congreso de los Diputados que esa designación como coordinador sea tal. De manera que estamos aquí hablando de un montón de cosas que deberían pasar y no pueden pasar porque quien se debería encargar de la coordinación de que se implemente la ley europea no está oficialmente designado como coordinador. Parecen tonterías, pero esto que no nos cuentan significa que también tenemos una ley de protección de la infancia y adolescencia en entornos digitales que sigue parada en trámite parlamentario porque unos y otros partidos están decidiendo qué ítems, qué frasecitas del documento les gustan o no. Para todos los gustos, en todos los sentidos, de todas las ideologías. Pues necesitamos una regulación eficaz y unos gobernantes eficaces que no prohíban tecnología en unas cosas, pero luego la permitan en otras, por ejemplo. Necesitamos un mayor rigor en los medios de comunicación que nos informen bien, de verdad, para contribuir a que haya más información que desinformación, que haya una información accesible y rigurosa para tomar decisiones sobre nuestra participación en entornos digitales y unas estrategias escalables y evaluables de capacitación y de alfabetización para menores en entornos educativos, pero también para adultos, porque hay muchos proyectos. En red.es, por ejemplo, hay muchísimos programas de competencias digitales, alfabetización mediática algorítmica, dirigidos a adultos en diferentes categorías, adultos en búsqueda de empleo, adultos en colectivos vulnerables, ¿no? Pues que todo esto sea escalable, que sea evaluable, que sirva para algo y que esté fácilmente accesible para toda la población y que no solamente se enteren porque alguien se lo cuenta, sino que esté anunciado en todas y cada una de las cuñas publicitarias de la radio y la televisión. Pero también necesitamos una reflexión de autoconocimiento de cada uno de nosotros. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me creo? ¿Por qué me lo creo? ¿Cómo participo? ¿Cómo defiendo a quien sufre? ¿Cómo respondo a aquella persona que no piensa como yo? ¿Cómo defiendo mis convicciones? Una responsabilidad colectiva, pero también individual. Y es a la que yo os animo a recurrir cada vez que estéis acompañando a alguien en todo lo que tenga que ver con reducir riesgos, reconocer daños en entornos digitales del tipo que sean. Muchas cosas empiezan por entender quiénes somos, nuestro contexto, en qué entorno digital estamos y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Desde FAD Juventud lo tenemos claro. Queremos dar una respuesta global, cohesionada y no fragmentada. Necesitamos ese rigor, esa información y una mirada de contexto global que separe los debates y que supere los prejuicios, cuidando las narrativas. Y hasta aquí he llegado. Espero no haberos aburrido demasiado. Voy a dejar de compartir. Y no sé si, bueno, lo primero que veo es si lo voy a compartir. Sí, voy a compartir la presentación. Sí, está comentando aquí alguien, denuncias de índole sexual existe una herramienta muy interesante para parar la propagación de imágenes y vídeos. Nos lo recuerda en el chat, es la de Stop NCI, luego tenemos Cop Alert, o sea, hay distintas. A ver, en la parte de dónde denunciar, a golpe de buscar, cualquiera de vosotros puede encontrar. Yo lo que trataba de generar aquí no es solamente la parte de dónde denunciar qué, sino una reflexión de por qué nos encontramos con según qué prácticas. Pero efectivamente tenemos, por supuesto, Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para un montón de sospechas de delito, de discurso de odio o de distintos tipos de ciberviolencia, la que comenta en el chat Eva, CiberAlert, que es una app de Policía Nacional. Tenemos también el canal prioritario de la AEPD, donde podemos denunciar prácticas que tengan que ver con la suplantación de identidad. También en Fundación ANAR podemos hacer denuncias que tienen que ver con el ciberacoso. En función de lo que necesitemos denunciar, a golpe de buscar, vamos a encontrar los canales. Y esos canales, mi experiencia es que como en algunos casos cambian, lo mejor es buscarlo en el momento en el que se necesita. Pero siempre vamos a tener a quien recurrir. Bueno, estoy viendo, Sara, no sé, esto es los del principio, no sé si tenéis preguntas concretas. Debemos devolverle a la infancia el poder de investigar, preguntar, debatir, refutar, argumentar, confrontar ideas, construir hipótesis. Es la base para que cuando se topen con falsas noticias puedan poner en práctica esas habilidades. Lo que necesitamos, desde luego, es que los adultos tampoco nos olvidemos de eso, porque en teoría nosotros nos lo enseñaron y, sin embargo, los mayores discursos de odio y las mayores víctimas de desinformación en este momento actual en España somos los adultos. Y estamos cada vez más polarizados porque hemos decidido creernos lo que no nos hace dudar.
Entonces, yo no quiero ser antipática, pero está muy bien decirle a los jóvenes que tienen que aprender a detectar noticias falsas y a ser capaz de discernir, pero en realidad quienes más estamos padeciendo la desinformación somos los adultos. De ahí que mi reflexión sea tener esto en cuenta. Y desde luego, si vamos a trabajar con jóvenes o con adolescentes, no hablarles de tenéis que aprender a hacer esto, sino de necesitamos todos poner en práctica esto. Y después buscar ejemplos concretos, porque la realidad es que la actualidad informativa y la desinformación y la sobreinformación, la infoxicación, nos está pudiendo a todos. Entonces, si yo hace 2 años me aparecían según qué cosas en Instagram, no les daba importancia, y ahora sí les doy importancia porque estoy en un momento vital en el que si me recomiendan suplementos vitamínicos y ejercicios de fuerza, me lo creo porque estoy en ese momento vital. Y tengo que hacer un esfuerzo por no creerme cualquier cosa que me cuenten que me va a hacer sentirme mejor, porque me están muchas veces vendiendo una moto, ¿no? Eso, por ejemplo, es en el caso de detectar potenciales bulos. Y en el caso de la desinformación, no vale que si yo voto a este partido me crea todo lo que dice este partido y no me crea lo que dice el otro partido. No vale eso. Hay poca información de este tema en general en la población. No sé de qué tema, Cristina, comenta en concreto. No es antipatía, es claridad. Oye, espero no haber sido antipática. O sea, sí que es cierto, yo llevo muchos años, más de 15, trabajando en el tema de la ciudadanía digital con jóvenes y con familias, y la realidad es que no vamos a mejor, vamos a peor, y vamos a peor, pues no porque las nuevas generaciones sean tontas, sino porque es que muchas veces a los adultos se nos olvidan algunas cosas. Es cierto que es muy difícil porque el ritmo es infernal. Cualquier cosa que hagas, hay tanta información que es muy difícil saber qué creerte, tener tiempo para contrastar. Yo soy consciente de que mucho de lo que animo a hacer es muy difícil encontrar el tiempo para hacerlo. Pero bueno, yo creo que todos nos habremos encontrado en esa situación de que te pones a escribir un tweet o un mensaje o un comentario en Instagram o un mensaje por WhatsApp y de repente dices, ¿por qué voy a poner esto? Y empiezas a borrar y no lo pones, ¿no? Pues ya está, no pasa nada, no hace falta. Los políticos hablan muchísimo de polarización y ellos no hacen demasiado por no polarizar. Claramente el algoritmo no ayuda y las empresas tecnológicas detrás del algoritmo tampoco, pero por eso mientras otras cosas se solucionan, que habrá que ver si se solucionan, yo creo que la mayor revolución está en nosotros. Sí, entonces, bueno, pues no sé si... En la parte del odio, desde luego, yo ahí sí que soy muy, muy vehemente. Y soy muy vehemente en los talleres con estudiantes, porque en función de las familias en las que estén, hay cosas que están acostumbrados a que estén justificadas. Sea una violencia de base de género, de base de raza, de base ideológica. Y entonces tienes familias que si son ateas se pueden meter con el Papa o con los sacerdotes que son todos pederastas, y si son del otro lado, entonces todo lo del otro lado puede ser criticable. No sé si me explico. Pues no está bien. Hay otras formas de generar debate, de argumentar y de expresar tu disconformidad. Y yo creo que ahí es fundamental que en los sistemas educativos enseñemos a las nuevas generaciones a argumentar sus posiciones con solidez, con convicción, con asertividad y con respeto. No sé ya, Sara, más que decir. Creo que se van a aburrir ya de mí. No, 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 no. De hecho, yo me uno, María, al comentario que acaba de hacer Ana, que sesiones como estas tienen mucho valor. Yo creo que todos nos hemos quedado embobados durante esta hora y media porque has dicho muchas frases que se me han quedado bien concienzudas y de hecho me quedo con una expresión que has dicho que es que el odio es el odio y que muchas veces pensamos que estamos legitimados a expresar ciertos comentarios, ya sea en la vida real o en los entornos digitales, hacia alguien o hacia grupos simplemente porque se lo han buscado y no hay discursos de legitimados. Creo que es una de las frases que también me voy a quedar
quedar y creo que nos tenemos que quedar. Y como dices tú, no solo tener esa responsabilidad colectiva, sino responsabilidad individual, que muchas veces pensamos que sabemos todo, que lo estamos haciendo bien nosotros, que nosotros no estamos emitiendo esos discursos, pero de alguna manera, consciente o inconscientemente lo hacemos. Entonces yo creo que este tipo de sesiones a nivel individual a mí me vienen genial, porque al final hay cosas que se quedan en el tintero, yo muchas veces no soy consciente, así que darte las gracias enormemente. Para mí ha sido súper, súper interesante y creo que para el resto de personas también, a quien también doy las gracias por eso, sacar siempre tiempo laboral muchas veces para poder acudir a este tipo de sesiones formativas. Así que daros las gracias y nada, no os preocupéis porque luego esta sesión os la voy a pasar, la presentación de María también y por supuesto os animo a seguir compartiendo todos los materiales que hagamos durante esta semana con la campaña. Así que nada, no sé si hay alguna pregunta más, si no, María, muchísimas gracias. A vosotros. Vale, pues muchas gracias a todos y que tengáis muy buen día. Igualmente, buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.